Estoy de acuerdo con usted que es un asco votar por el PRI o por el PAN, pero es necesario sacar a López Obrador. No, si López Obrador se va. Al parecer, salvo que ocurra alguna cuestión así excepcional, que puede ocurrir, o que yo al menos creo que puede ocurrir, López Obrador se va. Si hay una excepcionalidad para concluir el golpe de Estado lento a favor de López Obrador, pues se quedará entonces hasta que se muera. Pero si no, López Obrador se va de todos modos. Tenemos a Claudia Sheinbaum, que es una absoluta interrogante, porque ella solo ha dicho sí, señor presidente, o sí, Andrés Manuel, lo que tú digas durante años. Y los candidatos solo sabemos lo que piensan en realidad cuando son presidentes. Ese es uno de los problemas. Yo siento que es necesario sacar a Morena. Porque los niveles de delirio en los que se han metido entre los viejos priistas y panistas que se están robando hasta la pelusa de las alfombras y la vieja izquierda leninista que cree que está haciendo la revolución y está viviendo en el rollo revolucionario de los años 70, a mí se me hace que no le dan ningún futuro a México. Creo que hay que echar a Morena, sin duda alguna, pero no sé si, no quiero echarlos para que entren otra vez los priistas y panistas de antes. O sea, los que no han entrado a Morena, ¿no? Los que se quedaron fuera. Porque hay dos tipos de priistas y panistas, los que están en Morena y los que no están en Morena. Yo no quiero a ninguno de los dos en el gobierno de México. Yo quiero a gente nueva, gente de la sociedad civil que no tenga los compromisos políticos ni las malas mañas políticas que tienen los priistas, panistas y perredistas, tanto de Morena como fuera de Morena. Y eso es lo que me causa un problema con Xóchitl. Y por lo tanto, repito, si alguien conoce a Xóchitl, si alguien tiene relación con Xóchitl, que queríamos hablar 20 minutos con ella y hacerle 5 preguntas. 5 preguntas, tiene 4 minutos para responder cada una y no pienso, es más, prometo no repreguntar a menos que sea absolutamente indispensable, pero por lo menos que esté 20 minutos aquí en este canal y que responda cosas que no le van a preguntar en México. Que no le van a preguntar a los medios que están o empeñados en Morena, en la perpetuación de Morena, o están empeñados en ser pues, prácticamente los aplaudidores de Xóchitl. Todo lo que haga ella es precioso y bien bonito, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Entonces, si alguien puede conseguir que venga, pues se agradecerá. Para la Morena la alternancia se llama traición a la patria. En este momento así parece. Por eso hay que echar a Morena, pero pues que cambiar a unos por otros ya vimos que no sirvió una vez, pues no va a servir la otra vez tampoco, ¿no? Entonces, echaste a los pripanistas de antes, pusiste a los pripanistas de Morena, pues un desastre. Bien, entonces ahora vamos a quitar a los pripanistas de Morena para poner a los de antes. Pues tampoco. Lo que se tiene que crear, lo he dicho siempre, es un movimiento transversal de los ciudadanos que elijan a un candidato, no que busquen a un líder, que acuerden un programa de mínimos para sacar al país de los atolladeros en los que está, y luego que elijan un candidato que esté dispuesto a ser transparente y a responderle a la gente, ¿no? Y a responderle a la gente, que no me salga con que como yo hablo 3 horas al día aquí en esta tribuna, esto es un gobierno transparente. No, no lo es. El de López Obrador es uno de los gobiernos más opacos que yo recuerdo además. ¿Usted votaría por Xóchitl, que es la representante de PRI, PAN y PRD? No lo sé. He dicho que no por la gente que trae a su alrededor. He dicho que quiero hablar con Xóchitl y que me cuente con qué gente va a formar su gobierno, y a partir de eso, si la va a formar con Claudio X González y con los viejos priistas y los viejos panistas y con Calderón y con... No,